Así que sin tantas cosas voy a irme al menú archivo, voy a crear un nuevo proyecto. Sabemos que estamos trabajando con Visual C Sharp y sabemos que estamos trabajando en el entorno de Windows Form. Vamos a aplicación para Windows. Vamos a tratar de colocar un nombre relacionado, no sé, a lo que se nos ocurra. Esto que yo les he copiado lo he tomado de una base de datos que se llama almacén. Tal vez no existe en mi sistema. Le voy a llamar app almacén. Una vez que ya tenga el nombre, la plantilla, el tipo de framework, solamente le doy a aceptar. Espero unos momentos dependiendo de la velocidad del equipo que usted posea o que yo posea y vemos el formulario. Hasta aquí todo va normal, no hay nada de extrañez, solamente que hay una pequeña situación y es la siguiente. Aquí yo voy a empezar a trabajar con algo que he preguntado en el foro y ustedes lo van a responder, tal vez ya sea porque a mí se me salga o ustedes lo investiguen, y es el hecho de las bases de datos. Hay algo muy importante y que no nos podemos desligar de cualquier programación y son las bases de datos. Si bien es cierto, se han visto dos bases de datos, han cursado las bases de datos, las han aprobado, pero sin embargo no es una situación que hay que verla como algo, ah, me gusta o no me gusta, sino que hay que verlo como una situación que es muy importante para las empresas. ¿Qué pasaría si en un banco hubieran préstamos, pero digamos que hay algunos que se les debe y a otros que deben? Un ejemplo, y quizá por una mala praxis en la cuestión de las bases de datos, los saldos quedaron a cero. Significa que ya nadie debe nada y ya nadie pues se le debe nada. Para cualquiera diría que bien, pero eso sería una pérdida exagerada para la empresa. En este caso, si fuera el banco. Entonces les voy a explicar aquí de una forma rápida de cómo construir una base de datos sin irnos a SQL Server. Aunque el ejercicio que voy a desarrollar es válido si ustedes quieren hacerlo en SQL Server. Yo lo iré mencionando en algunas pausas para que me comprendan. Entonces vamos aquí donde está el nombre del proyecto, no de la solución, sino que del proyecto, a la app almacén y damos un clic derecho, simple, y buscamos la opción agregar. En agregar nos vamos a nuevo elemento. En nuevo elemento, al darle clic, se nos habilita esta pantalla emergente y en la que vamos a dirigirnos a esta opción que se llama datos. En datos vamos a buscar bases de datos basada en servicio. Y aquí nos está generando un nombre que realmente es el nombre de un sistema gestor de base de datos, de una base de datos que podemos asignarles. Yo puedo, bueno, le voy a asignar el nombre de almacén. La extensión va a ser MDF. Aclarando un poco, este tipo de archivo es un archivo SQL, pero no es un SQL como el que genera el Manager o el Manage Studio, sino que realmente es un archivo independiente del SQL Server, pero lleva en esencia todas sus características. La única ventaja, si lo queremos ver así, o diferencia entre esta y la que genera SQL Server, es que esta está más enfocada a trabajar con proyectos donde se manejan cantidades de información, digamos algo regular. No puedo establecer ahorita cuántos registros puede almacenar, pero no lo podemos utilizar para proyectos en los cuales vamos a tener cantidades masivas de información. Ponerle un ejemplo, el seguro, el hacienda o qué sé yo, a alguna entidad de gobierno no puede utilizar este tipo de base de datos por lo limitante que es, pero sí contiene la mayor parte de características que se trabaja en SQL, la versión profesional. Entonces le damos a agregar, automáticamente vamos a ver aquí en el explorador de soluciones que se nos agrega un nuevo archivo y que se llama almacén.mdf y nos agrega un subarchivo llamado almacén-log.ldf. Estos dos archivos, cuando se buscan en el explorador de Windows, son visibles de manera independiente, pero la realidad es que si nosotros eliminamos este,
este deja de funcionar. Los dos están relacionados. Es por ello que cuando los veamos juntos, no pensemos que ese es un virus o que es un archivo malintencionado y lo borremos, porque entonces eliminamos la funcionalidad de nuestra base de datos. Entonces yo lo minimizo, o sea, ya lo oculto, y lo que voy a hacer acá es simplemente dar un doble clic en el almacén, es decir, en la base de datos. Al hacer esto, en la parte derecha, en el panel derecho, logro ver que en el área donde normalmente me aparece el cuadro de herramientas, me aparece una ventana llamada explorador de servidores, en la cual se asemeja a un 70% con lo que es la herramienta de SQL Server, donde yo puedo observar todas las bases de datos que tengo construidas y también puedo ver todos los objetos que yo puedo construir. A esta altura yo no tengo ningún elemento construido, todos están totalmente vacíos. Y aquí, si me están siguiendo, en esta parte que se llama tablas, yo puedo crear la tabla de dos formas. Uno, puedo agregarla como en una forma de diseñador bastante simple, en donde yo veo el código SQL y también voy a ver una estructura o una parte muy similar a Excel, donde yo establezco los campos, las filas, las dimensiones, los tipos de datos. O sea, toda esa característica yo lo puedo hacer aquí. Inclusive puedo crear las claves foráneas con solo dar un clic derecho por acá y se va agregando sin ningún problema. Entonces, esta sería quizás la forma más ideal, pero esto es si nosotros tenemos como el tiempo suficiente para analizar el problema, ir estableciendo el diagrama de entidad-relación y todo lo que se necesita para este sistema. Por ello, es que previo al desarrollo del sistema, que es este que estamos viendo, es necesario que exista un proceso de planificación. Y aquí vuelvo a relacionar la materia que vieron hace un año, en donde ustedes hacen las indagaciones, recogen la información y obtienen ustedes un, llamémosle así, un esquema de clases, un esquema de diagrama de entidad-relación. Ese producto es lo que le va a servir a usted para empezar a desarrollar el programa. Caso contrario, va a estar entonces aquí y pensando, ¿y entonces cómo hago? Y va a volver a dar como dicen, el círculo, va a girar de nuevo y va a tener que hacer el trabajo que tenía que haberse hecho antes. Entonces yo voy a cerrar esta ventanita porque no la voy a necesitar y me voy a ir por la segunda opción, que es la de la nueva consulta. La nueva consulta es solamente un espacio en blanco donde nada más veo un punto de inserción donde perfectamente yo tengo que escribir todo el código SQL, es decir, este que les he compartido a ustedes a través del chat, que ya lo tienen. Ya voy a verificar cuál es el problema acá, pero que ustedes ya lo tienen y que sin ningún problema ustedes lo pueden echar a andar así como yo lo estoy haciendo. Voy a verificar aquí porque me está dando problema Dire Pro. Vamos a ver Dire Pro. Bueno, ahí lo veremos en su momento, Dire-Pro. Y aquí yo puedo hacer esto, presionar este botoncito. Ojo, no lo vayan a confundir con iniciar, sino que se van acá, donde dice ejecutar, pero antes de que lo presionen, o si ya lo presionaron, pues ya se dieron cuenta de varias cosas. Pero la idea de esto es que nos va a ejecutar el script de SQL. Cuando vemos situaciones como estas, en las cuales hay momentos que está subrayado, lo recomendable es que usted seccione mejor parte de este código e intente ejecutarlo de manera individual. Aquí ya se nos está generando un error en la línea 5. Si contamos acá, la línea 5 es en esta parte. Debemos de verificar cuál es el problema. Y el problema en esencia está muy fácil. Aquí falta una coma. Una coma. Sí, muchas gracias. Va, entonces, con esto yo le doy un clic y debe darme este mensaje de que los comandos fueron completados correctamente. Lo mismo sucede en esta parte cuando venimos a crear los procedimientos almacenados. Yo me voy a ir por procedimiento, Create Procedure SP Insertar Pro. Aquí también se nos está generando un pequeño error y vamos a ver si no tiene que ver que ya existe el nombre. No, no existe el nombre. Los campos están bien.
también aquí estamos de acuerdo, aquí es el Pro, no hay problema. Entonces lo ejecutamos, se ejecutó correctamente, no hay problema. Ahora me voy con este otro que es el de List Pro, que ya les voy a explicar qué hace cada uno de ellos, y también nos dio que está correcto. Me voy a este otro que es el de buscar, también me dio correcto. Me voy a este último o penúltimo que es el de actualizar y dio todo correcto. Voy a este último que es de eliminación y da correcto. Entonces todo ha funcionado sin ningún problema, pero según aquí en el explorador de soluciones yo no tengo nada. Para esto tengo que hacer una actualización, ya sea aquí o acá, dando clic derecho y darle a actualizar. Pero si selecciono la base de datos y le doy a actualizar, entonces actualizo, valga la redundancia, todos los elementos que he construido, las tablas y los procedimientos almacenados, que aquí los vemos. Cada uno de estos procedimientos almacenados va a tener una característica muy relevante en la programación, como por ejemplo el de poder, digamos, insertar un dato, el de poder eliminarlo, el de poder borrarlo o qué sé yo, desplegarlo. Nosotros en la programación somos libres de trabajar como deseemos. El proyecto que ustedes están llevando así paso a paso, el que me están entregando semanalmente, y esta semana pues van a entregar la parte de la base de datos, es aquí donde ustedes perfectamente se van a dar cuenta de que se puede trabajar el código directamente desde Visual Basic jalando toda la data, o pueden ustedes crear su propio código en SQL así como lo acabamos de ver y solo jalarlo desde Visual Studio para que así tengamos un nivel de seguridad, que eso es lo que hablamos la semana anterior en cuanto al trabajo por capas, que por eso se hace por proyectos con la finalidad de enmascarar la base de datos y que no sea tan accesible y que su conexión pues quede en modo oculto. Bien, una vez que ya tenemos definida toda la que es la base de datos y realmente eso fue todo, la creación de la base de datos, vamos a tratar de hacer como la interfaz gráfica. Trataré de hacerlo lo más simple posible para que nosotros podamos tratar de avanzar en ello. Así que nos vamos al cuadro de herramientas. Me voy precisamente acá donde dice controladores comunes, que son los controles comunes, que son las herramientas que nosotros utilizamos seguidamente. Entonces voy a agregar, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 labels. Eso se hace siempre, pero siempre lo hacemos así como dicen, con la finalidad de que de tenerlos listos y ya después le vamos dando la parte estética. Vamos a agregar también 3 cuadros de texto o 3 textbooks. Yo puedo llamarle textbook o cuadro de texto, igual ustedes están en la libertad de llamarle como quiera, siempre y cuando esté dentro del tema. También vamos a agregar 4 botones de comando, o sea, 4 buttons, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí creo que vamos bien. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es cerrar acá del cuadro de herramientas esta pestañita de controles comunes. ¿Por qué? Porque voy a necesitar un control que no está disponible en esa categoría, sino que está disponible en esta que se llama datos. Y que por cierto, esta área es la que trabaja exclusivamente con bases de datos tipo SQL Server o esta de SQL versión compacta. Entonces voy a buscar el Data Grid View, que es un contenedor, y lo voy a arrastrar hacia aquí. Así que ahí lo tenemos ya listo. Y lo que voy a tratar de hacer con el formulario, y por eso estoy dando un clic en el área en blanco sin tocar formulario, sin tocar controles, perdón, es porque quiero cambiar la característica de la interfaz gráfica. Y aquí es donde van a sentir que ya voy a empezar a exigir un poco, y es la cuestión de que yo no estoy viendo muy bien las letras muy chiquitas, me está costando. Entonces voy a recomendar, si se puede trabajar con la fuente Verdana, un tamaño normal y un tamaño de 12,
se los voy a agradecer mucho, porque de esa forma me van a ayudar a mí a que pueda experimentar lo que ustedes están haciendo, y de paso ustedes también aprenden a hacer las cosas un poquito más fáciles. Entonces aquí estoy solamente readecuando. Con un buen mouse se hace sin ningún problema. Los botones los voy a agrupar de esta forma. Ahí está. El formulario también lo voy a redimensionar porque tampoco quiero que se vea más de lo normal. Ahí ustedes son libres de darle el tamaño que quieran al formulario. Ese dominio ustedes lo tienen con el mouse. Una vez que está eso, ahora también le doy un poco de forma al Grid View o el Data Grid View. También lo expando y le doy el tamaño que considere que sea pertinente. Este podría ser un buen espacio. Voy a ver en la parte inferior cómo está. Creo que estamos bien. Voy a darle una ejecución previa. Aquí está. Center, no, Start Position. Vamos a ver acá. Y quiero que esté al centro de la pantalla. Una vez hecho eso, lo inicio. Solo para ver cómo se ve. La primera vez que se ejecuta puede llevar tiempo. Ahí está. Está al centro de nuestra pantalla. Entonces eso significa que vamos por buen camino. Bueno, los botones ustedes los pueden redistribuir. Así que empezamos a colocar los nombres necesarios. Aquí, por ejemplo, al primer label, la propiedad text, le voy a poner datos del proveedor. Presiono Enter. Voy a definir por acá también otro término. En el textbox siempre. Código, 2 puntos. Voy a poner acá nombres, 2 puntos. O nombre de la empresa, perdón. Dirección, 2 puntos. Y acá a este le voy a poner operaciones. Y aquí está un nuevo término para ustedes, operaciones CRUD. CRUD significa Create, Read, Update, Delete, término en inglés que significa crear, leer, actualizar y eliminar. Estas opciones son las que nosotros vamos a aplicar en este día, en esta ocasión, para que logremos nosotros darle un poco más de sentido al proyecto en proceso. Aquí nada más solo estoy haciendo un poco de estética. Eso es libre de cada quien. Bien. También voy a hacer una corrección acá en nombres. Voy a buscar el text, propiedad text. Elimino la S, que solo diga nombre. El código de la empresa igual puede ser algo corto. El nombre de la empresa puede ser un poco largo. La dirección, no se diga, puede ser más todavía. E inclusive, este botoncito que aparece acá es un asistente donde yo le puedo definir que es multiline. Significa que puedo hacer esto. Con el tradicional, llamémosle textbox, no lo puedo hacer. O sea, por más que yo le busque el punto central para estirarlo, no lo encuentro. Pero con este sí. Entonces lo tenemos ya listo. Y vamos a ver qué más le podemos agregar a nuestro formulario. Un nombre muy personal, no sé, podría ser que le pongamos una propiedad text siempre del formulario. Vamos a ver si lo encuentro, aquí está. Voy a llamarle captura de datos de proveedores. Y ahí lo tenemos. Otra cosa también muy importante es que nosotros aprendamos a tratar de establecer los nombres de las etiquetas. Los nombres son una cuestión bastante importante porque eso nos va a ayudar a nosotros a identificar dentro del programa cómo es que funciona. Veamos, aunque aquí creo que no vamos a irnos tanto por la situación del tiempo, solo me voy a ir con los más comunes. Los labels los voy a dejar tranquilos, pero según este textbox, voy a ir a la propiedad name
le voy a poner txt código. Estoy usando la técnica del camel case. Este otro es txt nombres o nombre, y este sería el txt dirección. Luego vamos con los botones. Este no, no le habíamos puesto nombre al botón. Este se va a llamar btn registrar. btn actualizar. btn eliminar sería este. Este otro le llamaremos btn buscar, y el último sería el btn limpiar. Ahora vamos a tratar de definirle como el nombre que va a tener cada uno. Esto se lo hago a través de la propiedad text. Este se va a llamar registrar. El otro se va a llamar actualizar. Este otro también vamos a asignar un nombre, eliminar, buscar y limpiar. Ahí estamos utilizando prefijos, y eso nos va a ayudar muchísimo a que nosotros tengamos un mejor, digámoslo así, reconocimiento de nuestro control. Así que por ello también al data grid le vamos a asignar un nombre que se va a llamar DGB, o sea, Data Grid View. Eso es lo que significa proveedor. Y hasta aquí tenemos la parte del diseño, o sea, sin ningún problema. Lo voy a aceptar. Creo que no hay dudas hasta el momento. Entonces vamos a hacer una segunda parte de este proyecto. La segunda parte, perdón, yo le di guardar. Tengo el script yo ya lo tengo guardado, no lo guardaré, así que solo guardo todo el proyecto. Y voy a agregar un nuevo elemento que se llama clase. Así que voy a buscar siempre en el nombre del proyecto, perdón, clic derecho, agregar. Puede ser nuevo elemento o me voy directamente a la última opción, que es clase. Aquí en clase es donde yo voy a definir unos parámetros muy importantes y que van a ser de suma importancia para nuestro desarrollo. Este se va a llamar simplemente proveedor. ¿Por qué proveedor y no otro nombre? Porque lo vamos a asociar con el nombre de nuestra tabla, que así se llama, proveedor. Entonces cuando usted crea su clase, él automáticamente genera esta plantilla y nosotros solamente tenemos que empezar a escribir el código necesario. Por ejemplo, voy a empezar a definir algunos componentes que nos van a servir mucho, como por ejemplo los atributos, el tipo, según como lo hemos manejado en la base de datos. Voy a poner acá el ID pro de proveedor, nombre pro del proveedor siempre, dir pro. O sea, estos nombres están asociados, repito, a lo que sería el nombre de los campos de las tablas. Luego vamos a establecer otro parámetro, o llamémosle así una propiedad, pero no es una propiedad directamente con la base de datos o la tabla, sino que este tiene que ver con una característica que se maneja con las bases de datos, y es este que se llama el Private SQL Command, y lo vamos a dejar como CMD. Ahora bien, aquí me está dando un error, y esto significa que tengo que importar la clase.
la clase de data SQL client. Al darle clic se me agrega por acá, aquí está, y esto significa que ya lo estoy utilizando. Y el color de mi propiedad ha cambiado a un color celeste. Trataré de ir un poco más así a la ligera para que ustedes me vayan comprendiendo un poco más cómo que funciona esto. Estoy definiendo otra propiedad del tipo string. Este se va a llamar strcon. Aquí trataré de no detenerme mucho, pero sí, sin embargo, lo vamos a necesitar. Voy a poner comillas dobles y punto y coma. Aquí nosotros vamos a colocar la cadena de conexión. En el caso de que fuera una cadena de conexión, por ejemplo, de SQL Server, es posible que ustedes lo tengan configurado de esta forma, posiblemente. No les estoy diciendo que esta es la conexión. Solo estoy poniéndolo de ejemplo y después les voy a mostrar cuál es la situación real. Creo que ahí está, Integrity. Y me falta todavía la parte del security. Security lo vamos a poner que es igual, sí, ahí está igual a SSPI, ¿verdad? Punto y coma. Bien, entonces digamos que este sería como la cadena de conexión y voy a tratar de redimensionar aquí un poco para que se vea más el código. Y estamos definiendo una propiedad para poder conectarnos a nuestra base de datos. Esta sería la nomenclatura si nosotros la fuéramos a conectar directamente a nuestro SQL Server. Pero como en lo personal no tengo instalado SQL Server en esta computadora, es por ello que estoy usando un archivo compacto de SQL, que es el almacén.mdf. Entonces, para no entrarlos en confusión, voy a dejar esta línea, lo voy a dejar comentado, que ese sería el real, pero yo no lo tengo, así que voy a crear otro private también del tipo string y se llamará strcon, y esto siempre va a ser igual a comillas doble, punto y coma. Ahora, pero entonces, ¿qué voy a escribir aquí? Aquí es donde viene el truco, y por favor, ojo con lo que voy a hacer. Voy a dar un clic derecho, siempre aquí en el nombre del proyecto, busco propiedades, busco dentro de esta ventana que se me acaba de aparecer la parte de, vamos a ver, configuración, aquí, como lo estamos viendo, configuración, y acá donde dice tipo, el nombre todavía no nos interesa, podemos cambiarlo, pero no nos interesa. En string vamos a buscar este que se llama cadena de conexión. Usuario, bueno, no, solo le dimos un clic y se convirtió en aplicación. Aquí en valor es donde nosotros vamos a realizar lo siguiente. Aquí, en esta área, yo perfectamente puedo crear una base de datos o puedo elegir cualquiera de las dos opciones. Observen que con este botón de cambiar me mandó a esta parte, a esta ventana emergente, donde yo perfectamente puedo conectar un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server o puedo conectarme a Microsoft SQL Server. Imagínense, son dos Microsoft SQL Server. Solo que este que tengo ahorita marcado es para el que ustedes manejan, se los voy a mostrar, es el que ustedes ponen el nombre del servidor y cuando le ponen el nombre del servidor, ustedes se autentican ya sea con Windows o con las credenciales de SQL y aquí se habilita para que usted elija la base de datos. En este caso, como yo no lo tengo, no lo haré de esa forma, así que nuevamente cambiaré y me quedaré con el archivo de base de datos de Microsoft SQL Server, lo cual al darle a aceptar me cambia la interfaz y me permite examinar y buscar la base de datos que yo considero. Ahorita estoy en mi carpeta de proyectos, mi proyecto se llama App Almacén, ahí guardé esa base de datos, aquí está, la selecciono, creo que me va a dar un error porque voy a hacer una prueba de conexión. No, pues sí está bien.
Entonces, cuando usted haga esto, significa que la base de datos está correcta, está bien, no tiene ningún problema y le damos a aceptar. Acá, aunque escasamente se logra ver, ahí está la cadena de conexión, que es la que nosotros vamos a copiar y vamos a pegar para nuestro proyecto. Entonces yo lo guardo todo y lo estoy haciendo porque esto que acabo de hacer, esta configuración, se ha guardado en un archivo llamado appconfig, este que está aquí. Al darle un clic me ha creado este trozo de código, el que logramos ver acá, miren, sin ningún problema. Ahora, ¿por qué lo hice de esta forma? Porque si yo se los hubiera mostrado estableciendo el data source, local y todo lo demás, me tocaría colocarles mi ubicación, mi nombre de usuario, mi carpeta y toda la ubicación en sí de donde está almacenado el archivo. Pero con esta acción que acabo de tomar o de hacer, prácticamente me estoy limitando solamente a crear el data source, o sea, la cadena de conexión y todos sus elementos necesarios y lo copio. Pero aquí viene una cosa importante. Aquí ya no aparece la ubicación local o real de mi archivo, sino que aparece un attach db file name igual a barra data directory barra diagonal almacén, lo que significa que este proyecto, si se genera con esta nomenclatura, va a poder ejecutarse en cualquier computadora. No tendrá que hacer ningún tipo de configuración. Caso particular creo que sucedería con SQL Server, que tendría que estar cambiando las credenciales para que usted perfectamente pueda, digamos, hacer funcionar el programa en otra computadora, valga la redundancia. Entonces regreso a mi clase y aquí voy a pegar esto, así como lo escuchan, lo pegué, pero aquí ya me voy a encontrar con una pequeña situación. Y esto que voy a mencionar solo es funcional con este tipo de archivo, no con el SQL Server. Aquí, antes de las comillas, yo debo de agregar el arroba. El arroba nada más me va a indicar que yo estoy trabajando con una base de datos local, no una base de datos server, que esa sería la ideal para nosotros. Empezamos el código. Entonces ya hemos definido lo que se llama la conexión a nuestra base de datos. Ahora, hay más elementos que son necesarios para poder trabajar con nuestra base de datos, como por ejemplo el SQL Connection, que prácticamente es el que le puede dar la apertura a nuestra base de datos. Aquí estoy definiéndolo, no estoy asignando valores todavía, y una vez hecho eso, voy a crearme un par de constructores para que veamos cómo funciona la situación. Va a ser del tipo público, se va a llamar proveedor nada más, y la característica es que esto lleva paréntesis, las llaves, como que fuera un procedimiento o una clase normal, y aquí es donde nosotros vamos a establecer nuestra conexión, es decir, lo que definimos SQL Connection, la variable con, va a ser igual precisamente a SQL Connection, o sea, a lo mismo que lo definimos, es decir, la clase SQL Connection va a heredarle todos sus elementos, todas sus características al objeto con, y aquí SQL Connection va a transferirle también lo mismo, pero a eso se lo va a añadir a lo que sería nuestra cadena de conexión. Vamos a ver str con, vamos bien. Imagínense, les estoy diciendo que estamos creando un objeto y no ponemos el nombre del new, que con eso es que nosotros ya le damos el aval de que está construido ya nuestro objeto. Y aquí igual, error de ortografía, str con. Entonces con eso yo lo que estoy haciendo es que ya tengo mi cadena de conexión y ya está lista, pero todavía no estoy conectado a la base de datos. Entonces aquí vamos a seguir con lo siguiente. Entonces vamos a definir un método, ¿verdad? También le vamos a llamar proveedor, pero este en particular va a tener unos parámetros que va a recibir.
y esos parámetros van a venir a caer precisamente a estos que yo estoy escribiendo aquí sin ningún problema. Vamos a ver, proveedor de nombre, y el otro sería también tipo string, todo lo definimos cadena y va a ser tdir. Aquí abro llaves, he definido aquí este método, y en este método lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta palabra significa este, o este formulario, o este objeto, y aquí vamos a definir los elementos de nuestra clase, en este caso los que ya están relacionados con nuestra tabla, el iProduct, el cual nosotros le vamos a asignar el valor que venga de TID. Ya vamos a ver de dónde viene ese TID. No significa que ya tiene un valor. Por el momento está totalmente vacío, o sea, no tiene ningún valor absoluto, así que tranquilos en cuanto a ello. Y acá te digo, ok, entonces cierro acá y ojo con lo que voy a hacer. Con igual a new SQL connection str con punto, o sea, lo estoy como volviendo a redefinir dentro de esta clase. Ahí está. Una vez hecho esto, entonces tengo que definir prácticamente los, llamémosle así, los valores que va a recibir cada uno de ellos. Para esto voy a crearme más métodos. Aquí voy a poner FID Pro igual. Aquí estoy definiendo set el Pro, que es el valor que vamos a recibir, ya sea de nuestra base de datos. Con razón. Aquí es value simple. Bien, entonces el set nos va a establecer el valor, y el get, que es la otra contraparte, nos va a permitir obtener el valor. Es decir, que vamos a retornarle un valor hacia donde sea solicitado por el formulario que estamos en proceso de construcción. Entonces, solo esto que acabo de hacer es solamente para digamos, el ID del Pro. Entonces tengo que seguir construyendo. Aquí creo que me faltó algo. Cerrar esto, correcto, y ahí estamos bien. Entonces aquí tengo que crear otro public. Como todo lo definimos string, entonces definimos string y vamos a ponerle f nombre o nom pro, en alusión al nombre del proveedor. Una vez hecho esto, continuamos con la codificación, que prácticamente es la misma, o sea que sin ningún problema usted puede hacer esto, pero mucho cuidado, ¿verdad? Usted puede hacer esto y puede definir aquí el nombre del proveedor y el nombre del proveedor. Así le estamos dando cumplimiento a cada una de las propiedades que hemos definido acá. Seguimos con otro, que es el public string también, y va a ser fdir pro. Abro llaves. Yo solo estoy pegando, pero sí me estoy fijando que aquí tengo que establecer los nombres de las propiedades que definí previamente. Caso contrario, puedo caer en el error de que si lo dejo tal como lo pegué, entonces el programa va a estar generando problemas, va a estar generando errores.
Entonces veamos, hasta ahí estamos bien. Para no confundirlos, voy a borrar estos espacios. Voy a generar más acá para que veamos qué es lo que sigue. Y aquí es donde viene lo interesante. Aquí ya empezaremos a utilizar, digamos, ya los procedimientos almacenados con parte de código de Visual Studio. En este caso, Visual C#. Entonces, definimos acá. Vamos a hacer esta seguridad ahorita, que es el try. Digo seguridad porque esto nos permite ver si se habilita o si es correcto las peticiones. Viene acá, y si no, pues nos va a mandar un mensaje de error. Entonces aquí, primeramente, hay que definir la variable com, que es de SQL Connection, y que tenemos que hacer por ley es abrir la base de datos. Abrir la base de datos significa que la conectividad tiene que estar fluida para que nosotros podamos realizar nuestras consultas. Caso contrario, podemos encontrarnos con el error de que estaremos mandando información o jalando información o queriendo jalar información, y no se nos va a producir ningún tipo de acción porque no está conectado. Por eso hay que poner com.open. Aquí nuevamente estoy definiendo el comando, pero este comando me va a servir, o esta línea me va a servir precisamente para establecer el nombre del, en este caso, del procedimiento almacenado. Veamos. Ok. Por si acaso se les olvidara, ustedes aquí pueden buscar el nombre en la lista, y el que vamos a integrar es el que se llama Inserta Pro. Entonces aquí lo escribimos Inserta Pro sin ningún problema. Una vez hecho eso, lo que vamos a asegurarnos es que esto se va a ejecutar, pero siempre y cuando nos conectemos. Caso contrario, no vamos a obtener respuesta. Luego vamos a seguir con el CMD, pero ahora en vez de igualarlo, vamos a asignarle algunas propiedades, como por ejemplo el tipo, command type, qué tipo de ejecución es el que vamos a hacer nosotros. Y en este sentido lo vamos a igualar al command, bueno, puede ser system data command type o solamente el command type, y significa que esto se va a ejecutar a través de procedimientos almacenados. Eso es lo único que le estamos indicando a esta línea. Y ahora viene lo interesante, donde nosotros vamos a hacer un envío o vamos a traer parámetros, dependiendo qué es lo que vamos a hacer. En este caso lo que vamos a hacer es enviar parámetros o valores hacia nuestra tabla. Entonces aquí voy a poner CMD y voy a poner parameters, y estos parámetros le voy a agregar un valor, pero ¿qué valor es el que voy a agregar? Aquí es donde nosotros vamos a tratar de hallarle un poco de sentido a esto. Vamos a agregarle a PID, vamos a ver, Pro. PID Pro. Cuando aparece el IntelliSense, que ya nos está mostrando una sugerencia, es porque esas son sugerencias que hemos escrito en Visual Studio, pero las que aparecen en la base de datos no tienen nada que ver. Y si no, podemos verlo aquí. Aquí está PID Pro, aunque parece mayúscula, pero tenemos que ver si está bien escrito PID Pro. Ahí creo que estamos bien sin ningún problema. Aunque nos está marcando un error, pero ya vamos a verificar qué es lo que sucede. Hacemos lo mismo, cmd parameters.addWidth, y establecemos, creo que ya sé cuál es el problema. El problema creo que es este. 1, 2. O sea, son las comillas dobles. Y acá solamente tengo que establecer coma, no tengo que definir un igual. Simplemente con eso ya lo tengo cubierto. Perdón por el problema, la situación, pero la idea aquí es que lo que está entre comillas es el nombre del campo, llamémosle así, definido en el procedimiento almacenado.
vamos a ver, pnom, tal como está en el procedimiento, pro, pnom, aquí creo que no fue la R, eso es lo que tenemos que tener un poco de cuidado, es lo único, pero de ahí todo lo demás, si usted ya sabe cómo son los nombres de las variables que vamos a utilizar, entonces no hay de dónde preocuparnos, simplemente lo vamos escribiendo. Hacemos lo mismo también para el de dirección. Imagínense que esto solo lo estamos haciendo para una tabla. ¿Qué pasaría si fueran más tablas todavía? Entonces eso hay que pensarlo bien y también hay que ver la forma como se está haciendo. Y pro, ahí está, punto y coma. Guardo por cualquier cosa, no vaya a ser. Y después de esto voy a hacer una ejecución con el mismo comando y con todos los parámetros agregados y que va a ser ejecutado en un procedimiento almacenado. Lo que voy a hacer es un execute non-query. Lo que va a provocar es que se ejecute todo lo anterior. Eso es lo único que va a hacer. No tiene ningún otro efecto aquí. Una vez hecho eso, significa que esta parte está correcta. O sea, eso es lo que vamos a entender. Pero podemos tener alguna situación o algún inconveniente en el que probablemente escribimos algo que no es válido. Entonces tenemos que agarrar las excepciones. Ahí el nombre del argumento puede ser E o X, como usted quiera. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Entonces, vamos a hacer la aplicación del comando throw new exception y aquí vamos a dejar que él nos envíe un mensaje. Puede ser un mensaje de que hay error, un mensaje que no se pudo conectar, datos no existen, etc. Una vez hecho esto, pues damos como finalización. Esta es parte del try, pero por lo general, bueno, hay muchas personas que no lo usan. Pero en el caso particular nosotros lo vamos a usar porque tenemos que hacer esto. ¿Por qué tenemos que poner close? Bueno, precisamente porque cada vez que abrimos una base de datos y mandamos parámetros, tenemos que asegurarnos volver a cerrarla. Esta es como parte de nuestra forma de poder, llamémosle así, asegurarnos de que nadie se vaya a entrometer en nuestra codificación. Bien, aquí el siguiente que voy a hacer es igual, casi igual. Por el tiempo que estoy viendo, voy a tratar de ver si puedo copiarlo y pegarlo. No es una muy buena práctica, pero realmente para salir, como dicen, de apuro y el proyecto lo necesitan para allá, entonces es válido hacerlo. Por supuesto, cuando nos dé estas líneas punteadas, es que nosotros tenemos que cambiar el nombre que tenía por el nombre que estamos sugiriendo. Siempre vamos a utilizar try, siempre vamos a abrir la conexión y aquí es donde va a cambiar la cosa. Aquí ya no va a ser insertar, sino que va a ser actualiza o actualizar, dependiendo el nombre que le hayamos colocado a nuestro procedimiento. Aquí sería actualiza. Por eso es importante tener todo a la mano. Ese es mi punto de vista. Actualiza pro, se hace la conexión siempre, va a ser el tipo, va a ser siempre un procedimiento almacenado. Vamos a utilizar los mismos campos que hemos definido porque son los mismos que nos muestra y eso lo podemos ver aquí. Aquí está 1, 2 y 3. Pedir pro, pnom y PID. Y los campos que vemos ahí también son los mismos. De ahí en cuanto a lo demás es la misma característica. Entonces sigo, hago la maldad de copiar todavía, pero en esta ocasión la voy a hacer para eliminar. Uy, aquí se me fui. Eliminar, no se les olvide, hay que cambiarlo para que no entre en duplicidad y aquí sí va a haber una pequeña varianza. Voy a establecer una variable del tipo entera, lo vamos a tener como
comodín, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar un try, vamos a hacer un command, perdón, una conexión, vamos a utilizar los command y vamos a utilizar también un procedimiento almacenado. ¿Cuál es? Es este que se llama elimina. Elimina pro. Hacemos la conexión también y para que veamos qué es lo que estamos haciendo, cuántos campos tiene. Bueno, solo tiene uno y es el pprod con el iprod, lo que significa que estos dos que tenemos acá vienen sobrando. Acabo de presionar control S para guardar, por si acaso vieron un destello por ahí, y eso es lo que tenemos que hacer para eliminar. Ahora aquí voy a agregar otro, pero este sí va a variar, y este es para listar, así como lo hay, listar proveedor. También no se me olvide cambiar el nombre. Solamente hay una cosa que se me escapó en el caso anterior, creo que aquí por ir a la ligera, es la situación de la C. En la C nosotros lo que vamos a hacer es agregarla acá, va a ser igual a cmd execute query, significa que nos va a devolver un valor. Este valor nosotros lo vamos a tener que retornar después del finally. Entonces aquí voy a poner un return c punto y coma. Verifico nuevamente cómo está eliminar, y este también va a sufrir un cambio. Por eso es que verifiqué la situación del eliminar. Este va a ser public y va a ser del tipo data, vamos a ver, data table. El data table es como una forma de una clase que recolecta información de nuestra base de datos. Aquí voy a eliminar una R, voy a volver a cambiar, ahí está. Con esto lo que nosotros vamos a hacer es pasar los valores que necesitamos hacia nuestro nuevo control llamado el data grid, y ya vamos a ver cómo se trabaja. Entonces iniciamos casi igual, no todas las rutas devuelven un valor, dice. Ok, ya vamos a ver a qué se refiere. Entonces aquí tenemos try, definimos una nueva instrucción que tiene que ver con el data table, que se llama dataset. Entonces dataset de s punto y coma, y vamos a agregarle un SQL data adapter, que en este caso va a ser DA. Esos son los nombres que le hemos asignado. Estos nombres claves nos van a servir a nosotros para rellenarnos con la información de nuestra tabla, y luego esto pues lo vamos a adaptar, como está ahí, a nuestro grid view. Vamos a realizar siempre la conexión con con.open. Vamos a ver los comandos, siempre va a ser un procedimiento almacenado, y este se llama simplemente lista pro. Entonces aquí voy a minimizar, expando, no tiene nada. Entonces significa que lista pro solamente va a ser del tipo procedimiento almacenado. Me voy a eliminar estas líneas, pero voy a agregar otras, como por ejemplo el ds, que va a ser igual al nuevo objeto que estamos creando, el dataset. Abrimos aquí paréntesis y punto y coma. O sea, ahí solamente está como construido. Y el DA, que es el que se va a encargar de llenarnos nuestra base de datos, nuestro grid view, el control nuevo que hemos agregado, vamos a agregarle lo siguiente. Vamos a ver, el SQL data adapter. Y aquí es ejecutar lo que está en el CMD. ¿Y qué es lo que hay en el CMD? Bueno, un procedimiento almacenado. Y esto nosotros lo vamos a cambiar para que funcione. Da, que es el mismo
data adapter y va a llenar field el ds. Significa que va a llenarnos ese objeto y ese objeto va a ser invocado por el data grid y va a obtener la información de nuestra tabla. Aquí es donde probablemente se va a corregir el error, porque aquí tenemos que retornar a ley un valor y vamos a retornar ds tables, y aquí sí vamos a tener que retornar un valor booleano. Vamos a establecer 0, por lo general indica que todo está correcto, no hay ningún problema. Luego el exception, el message, el close, el cierre está bien. Ok, entonces estamos bien a tiempo. Ya creamos, digamos, los 5 métodos, sus respectivos constructores, donde nosotros perfectamente vamos a empezar a trabajarlo. Así que, ojo con lo que vamos a hacer a continuación. Cierro la clase, cierro el add-conf para quedarme solo con el formulario. Y aquí voy a presionar la tecla F7. Esto para ver el código. Así es como está actualmente el código del formulario. Sin embargo, yo necesito hacer unos cambios. Así que en el área así en blanco, sin tocar controles, damos doble clic para que se nos agregue el for1 load, que en este caso es un procedimiento o un método en el que se va a ejecutar lo primero que nosotros coloquemos ahí, se va a ejecutar primero antes de que aparezca el muy formulario. ¿Y qué es lo que va a aparecer ahí? Va a aparecer algo que se llama field grid. Esto. Cualquiera se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, para serles franco, ni yo sé tampoco qué es. ¿Por qué? Porque no está construido. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así que vamos a construir un constructor, o sea, de tipo void, y que se va a llamar así como lo acabamos de ver, field grid. Una vez hecho esto, utilizamos nuevamente try, y aquí es donde viene lo bonito. Vamos a invocar la clase que construimos, que se llama proveedor, que es esta que está aquí, proveedor. Le vamos a asignar un nombre, un objeto, que se llama objeto proveedor. Y este, a su vez, va a ser igual a la misma clase que se llama proveedor. Nada más eso es lo que hacemos nosotros. Entonces estamos punto y coma. Y luego el control que se llama DGB proveedor, que es el grid view, o sea, la nueva rejilla, y ya van a ver cómo funciona. Le vamos a modificar su propiedad llamada data source, es decir, el origen de datos, de dónde va a venir. El origen de datos va a venir del objeto proveedor que nosotros ya tenemos, haciendo invocación de uno de sus métodos construidos y que se llama listar proveedor. Aquí ya vamos viendo la relación del código del otro archivo con el formulario. Es decir, que no lo estamos haciendo solo por rellenar, sino que lo estamos haciendo por una finalidad, que es invocarlo y ocultar todas las operaciones a nivel de base de datos para que no sean visualizadas por los usuarios genéricos. O sea, para los que no pertenecen a la empresa, es para que ellos no vean qué es lo que estamos haciendo. Así que si ellos logran ver listar proveedor, pero ¿y qué es lo que está listando? Esa incógnita les queda a ellos. Ya nosotros cumplimos con el papel de poder crear la seguridad de nuestro programa. Aquí, si acaso se diera una excepción, un error, pues aquí yo voy a agregarle show, vamos a ver, x punto a igual, por ir rápido, x, y aquí en x voy a poner x punto message, coma, y
para hacerlo quizás como medio elegante. Mensaje, un título que va a aparecer por ahí. También voy a agregarle una nueva característica. Estos son métodos que no estaban planeados hacerse, pero se hacen por una situación. Porque es una situación que posiblemente nos va a funcionar en algún momento dado. Y es este es uno. Se llama limpiar form. Y creo que cuando lo vean se van a dar cuenta cuál es la idea. TXT código es igual. Luego tenemos el otro, perdón, TXT nombre. Luego tenemos el TXT dirección. Sí, aquí hay un detalle también muy importante que se me está escapando. Y ya se lo voy a mostrar. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo que limpie? Bueno, no solamente el texto, sino que el contenido. Y el contenido está en una propiedad llamada text. Entonces, con esto nosotros solventamos esa situación. Y voy a definir el txt código punto focus. El foco es como esa barrita intermitente que a veces vemos en Word que está esperando que nosotros hagamos algo. Entonces la idea es de que cuando yo limpie, el código se quede, perdón, el cursor se quede en la primera casilla. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo los nombres de los campos de la tabla que nosotros ya hemos construido, ya está medio funcionando. Por ejemplo, si hago yo esto y le doy limpiar, aunque aquí no va a funcionar, la idea es que me borra el contenido, o sea, este texto se borra y se borra, y esa barrita que logran ver que está como pispileando, es decir, el foco hace esa función de trasladar esa barra hasta ese punto. Una vez hecho eso, vamos a continuar todavía. Y aquí es donde nosotros vamos a tratar de darle una cierta función a las cosas. Posiblemente el tiempo no lo dé, pero creo que la idea que voy a dejar está muy clara. Primero me voy a ir con este botón que se llama registrar. Le voy a dar doble clic. Y en este voy a hacer también otra codificación. Trade. Voy a utilizar la clase proveedor, la misma que ya utilizamos. Vuelvo a declarar como nombre de objeto proveedor. En esto sí no tenemos ningún problema en cuanto a los nombres. Y esto siempre va a venir de proveedor. Una vez definido el objeto, vamos a hacer que el objeto proveedor, este que estamos viendo, el que acabamos de definir, nos busque, no es este. O sea, sí lo vamos a buscar, pero no es este. Feed ID Pro. O sea, aquí ya estamos haciendo referencia a los atributos que ya se declararon en la clase. ¿Por qué? Porque estos van a recibir un valor y lo van a recibir, en este caso, lo va a recibir del código .text. De aquí es donde van a salir los valores y se van a trasladar al procedimiento, perdón, a la clase, y de la clase se van a trasladar hacia la base de datos. Esa es la cadena que va a seguir. Pero tengo mis dudas con este FIPRO, así que voy a verificar. F, a ver, FID es este, FID Pro. Ok. Lo mismo va a suceder con lo demás. Vamos a establecer aquí fnom, que va a ser igual a txt nombre.text, coma, y también el otro objeto proveedor.f dirección, que va a ser igual también al txt dirección.
¿sí? Entonces, punto text, no olvide, punto y coma, y vamos a mandarle un message box bastante simple para no alargar mucho esto. Y aquí le vamos a poner proveedor registrado. Una vez que se ha hecho esta parte, voy a hacer algo que es invocar el formulario limpiar formulario, que es este método que está aquí arriba. Con limpiar for, solo se invoca de esta forma y él va a entrar en acción. Y luego voy a llamar a FillGrid. FillGrid también, sin ningún problema, lo invoco como lo hice anteriormente. Ahora defino un catch. Esto es por si acaso hubiera algo exception. Igual yo utilizo esta variable, pero puede cambiar, no significa que por ley así esto es así y punto, no. Y voy a mandar otro message box. Aquí el mensaje lo va a generar el mismo programa. Vamos a ponerle algo estético. Vamos a ponerle acá simplemente mensaje, punto y coma. Le doy guardar. Voy a ejecutarlo. Voy a poner PG03. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Guillermo Pérez CEO. San Salvador. Ok, voy a registrarlo. Dice que el proveedor no está registrado. Bueno, el mensaje solo dice proveedor registrado. Le doy a aceptar. Se limpia. Aquí tendría que haberme actualizado, pero no lo hizo. Ok, ya vamos a verificar qué es lo que pasó. Fill. Creo que ahí faltó algo. Y es el comando que nos permite a nosotros llenar precisamente ese control. Ya se lo verifico. Data source está bien. Out proveedor, lista proveedores. Listar proveedor. Está bien. New proveedor. El asunto es que no aparece. Ya vamos a verificar claramente qué es lo que pasa. Pero sin embargo, voy a darme cuenta aquí en la base de datos, en la tabla que está en el explorador de servidores. Voy a dar clic derecho. Voy a mostrar datos. Y no fueron insertados. Bien, aquí es donde nosotros ya nos cae una tarea de que tenemos que verificar si realmente este método que estamos llamando del botón registrar funciona. ¿Cuál es el que estamos llamando? Bueno, estamos enviando estos parámetros, pero estos parámetros los estamos enviando a una clase donde nosotros perfectamente lo que hacemos es como que exista un traslado de información de un control hacia otro. Entonces veamos. Si todo está bien, el objeto del proveedor está bien, se ha definido el nombre del proveedor, los campos necesarios, registrar, aquí creo que está el asunto. Ok, vamos a invocar el método, eso es lo que no hicimos, y vamos a registrar el proveedor, por eso es que no nos está apareciendo nada. Y coma, vamos a actualizar, guardar, vamos a iniciar.
vuelvo con los mismos valores, PG03, y voy a poner aquí a San Salvador. Aquí está, dice el procedimiento de la función y hay un problema con el parámetro que no ha sido arreglado. Veamos pNomPro. Vamos a ver. Está hablando del procedimiento almacenado. Está hablando de pNomPro. pNomPro, ok, allí. Y en registrar, si lo venimos a buscar por aquí, aquí está. Inserta Pro. Vamos a ver, inserta Pro. pNom. Aquí me comí la P. Aquí solo aparece como row. pNomBro. Y los demás dicen P de proveedor. Ok, vamos a verificarlo. Una tercera. Vamos a registrar. Insertar. Bueno, aquí ya nos está dando más problemas. Ok, aquí los nombres ya funcionan. El procedimiento almacenado, al darle doble clic, se nos va a autogenerar. Y aquí es donde vamos a ver si es que hay algún problema. Por ejemplo, si puse PI de Pro, pNomBro, y aquí el ID proveedor, nombre proveedor, ID de Pro, que tiene que ver con los nombres de los campos, ID Pro, nombre Pro, el ID Pro, todo está bien. Ahora voy a hacer una cosa más diferente. ¿Qué pasaría si yo vengo a ver qué pasa? Creo que ya estamos encontrando el problema. Vale. Sí, ahí está el problema. Bien, entonces creo que ya está el problema resuelto. Voy a abrir la definición de la tabla. Sí, aquí está. Está definido como int. Error, perdón. Imagínense, lo encontramos media hora después. Ya vamos a terminar la sesión. Solo cumplo con esto. Primary key. Voy a actualizar. Este botón es para que yo pueda afectar todo lo que ya tengo. Ahí está, ya se dio. Ya es varchar. Voy a ejecutarlo. Y el valor que ingresé ya aparece, miren. Pero yo quiero ingresar el que estoy escribiendo desde hace ratos. Voy a poner acá paz. Ciudad Delgado. Bien, entonces lo voy a registrar. Dice que el proveedor fue registrado. Le doy a aceptar y me agrega el registro. Miren. Y aquí está el focus que les mencionaba. Vaya muchachos, entonces les agradezco mucho que hayan estado conmigo. La verdad me es gratificante, aunque no los vea, pero me es gratificante escucharlos. Les pido que se cuiden bastante, ¿verdad? Espero verlos en la próxima sesión, que es el parcial. Posiblemente solo dé las indicaciones y les dé un tiempo para que lo desarrollen tranquilamente, sin que yo les esté escuchando qué es lo que están haciendo. Así que pasen una feliz noche. Cuídense, hasta la próxima.